Buenos días, chicos. El día de hoy veremos las referencias de citas según las normas APA. Como ustedes recordarán, en el anterior video habíamos visto la bibliografía o las referencias bibliográficas estilo APA. En esta ocasión, nosotros veremos cómo vamos a poder poner la información que vertimos en nuestras fichas en nuestro texto de investigación, sea un ensayo, sea una monografía, sea un artículo científico. Para iniciar, tenemos que hablar de lo que es la citación. El proceso de citación consiste en tomar las ideas de otra persona para utilizarla como argumento en nuestro texto. Es muy importante que nosotros podamos hacer esta citación debido a que siempre es importante dar crédito a las ideas de otras personas, por eso es importante que nosotros pongamos la referencia bibliográfica. Este ejercicio de la citación permite el diálogo entre saberes, entre lo que yo sé y lo que me puedo apoyar en los demás autores, y por medio de también nosotros vamos a reconocer la contribución o las contribuciones sustanciales de otras investigaciones a la nuestra. Lo principal de todo esto es que por medio de la citación se va a permitir la argumentación y la contraargumentación, es decir, que nosotros vamos a poder sustentar lo que estamos diciendo con las ideas de otras personas. Hay dos diferentes tipos de citación, la citación directa y la citación indirecta. La citación directa va a referirse a todas aquellas citas que nosotros tomemos de manera textual. La citación indirecta va a ser aquella que nosotros vamos a tomar a través de paráfrasis, a través de resúmenes, ¿sí? Es decir, en donde nosotros únicamente tomamos las ideas principales de esos autores. Las citas directas y las indirectas a su vez se dividen en parentéticas narrativas, ya las veremos más adelante, y las directas a su vez se dividen en citas directas de más de 40 palabras y citas directas de menos de 40 palabras. La cita directa, como lo dijimos en la anterior diapositiva, es aquella en la cual se toman las palabras exactas del autor. Es decir, cuando yo leo un texto y yo lo tomo exactamente de manera literal. Es muy importante que ustedes recuerden que cuando nosotros tomamos las palabras exactas del autor, debemos de ponerlo entre comillas y debemos de poner la referencia, es decir, de dónde lo sacamos, de quién lo sacamos. ¿Cuáles son los datos que debe de llevar esa referencia de la que hablamos? Son 3 datos principales, que son el apellido del autor, el año y la página. Aquí nosotros tenemos 2 ejemplos, ¿sí?, en los cuales vemos cómo se hace una referencia de cita directa. Debemos de poner el apellido del autor o los autores. Ya sabemos cuáles son las reglas de APA. Si tiene un autor, únicamente ponemos el apellido de ese autor. Si son 2, ponemos los apellidos de los 2 autores y en medio ponemos la palabra y o el ampere. Si son 3 autores, 4, 5, 6, 7, debemos de poner el apellido del primer autor y la palabra et al, que como hemos dicho significa otros autores. Esos son los 3 datos principales. Los tipos de citas directas según su extensión, es decir, que nosotros vamos a tener textos o citas muy largas o vamos a tener citas muy cortas. Lo que debemos de hacer es, a la hora de nosotros poner la cita, fijarnos cuántas palabras tiene. Si tiene 40, si tiene 41, ¿sí? Entonces, dependiendo del número de palabras, va a ser
la manera en que nosotros vamos el acomodo que nosotros vamos a realizar de la cita. Por ejemplo, si nuestra cita es pequeña, es corta, es decir, que tiene menos de 40 palabras, nosotros la vamos a poner dentro de nuestra redacción, ¿sí? No vamos a ponerle en un renglón aparte, sino que dentro de lo que nosotros estamos escribiendo, nada más vamos a abrir comillas, ¿sí? Y vamos a poner la cita. Obviamente, después de que pongamos nuestra cita, debemos de poner nuestra referencia. En el caso de que nuestro texto sea amplio, ¿sí? Es decir, que sean más de 40 palabras, entonces nosotros vamos a tener que poner esa información en un renglón aparte. Es decir, estamos redactando y de repente vamos a poner una cita larga, entonces ponemos punto y aparte o 2 puntos y aparte y pues ponemos la información a manera de bloque. ¿Qué quiere decir a manera de bloque? Que la ponemos en un renglón aparte con una sangría en cada uno de los renglones que componen a esa cita, de manera que quede como un bloque. Y al igual que la anterior cita, la de menos de 40 palabras, también tenemos que poner la referencia. La referencia no se nos puede olvidar, ¿sí? Es algo esencial porque con ella estamos diciendo que esa información no es mía, sino que es de otra persona. Hay otros 2 tipos de citas según su referencia, ¿sí? Que son las narrativas y las parentéticas. Las citas narrativas se les llama así porque se basan en el autor. Se empieza a redactar, ¿sí? La redacción de manera personal. En este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Y cuando yo veo que necesito una cita que necesita argumentar esa idea, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, pongo el nombre del autor, el apellido del autor, entre paréntesis el año, y posteriormente pongo la cita con sus respectivas comillas y al final pongo el número de página, ¿sí? Esa es la cita narrativa. La cita parentética, ¿sí? Es aquella en la que yo hago mi narración, igual abro comillas, pongo la cita, pero hasta el final pongo la referencia completa, que es el apellido del autor, el año y la página. Yo puedo utilizar en mi ensayo, en mi texto de investigación o en mi artículo científico cualquiera de estas 2 formas de referencias, ¿sí? Nada más basándome en que una va a tener los datos completamente entre paréntesis, la parentética, y la otra va a tener el autor fuera del paréntesis y el año y la página en paréntesis. La cita indirecta, como nosotros lo dijimos, es aquella en donde nosotros vamos a tomar las ideas de otros autores, pero a manera de resumen, a manera de paráfrasis, a manera de síntesis, ¿sí? Por lo cual no vamos a necesitar poner comillas, sino que únicamente vamos a tener que poner la referencia. Esta referencia de paráfrasis, resumen, síntesis, no necesitará que nosotros pongamos el número de página. Únicamente tendremos que poner el apellido del autor y el año. Igual, si es una cita parentética, todos los datos deben de ir entre paréntesis. En cambio, si nosotros hacemos una referencia de cita, pero de tipo narrativo, sabemos que debemos de poner el apellido del autor seguido del año entre paréntesis. Aquí no necesitamos, como les digo, el número de página. Y como vimos en las anteriores, igual existen las narrativas y las parentéticas, que ya explicamos, exactamente son los mismos datos.
Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes puedan realizarlo con todas sus fichas. Primero tenemos nuestra ficha de trabajo. Ya saben ustedes que los datos de las fichas de trabajo son en la parte superior derecha va a estar el tema, en la parte superior izquierda va a estar la referencia en formato APA. Recordemos que las referencias en formato APA son primero el autor, empezando por el apellido, seguido de una coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis, el año, punto, después, en este caso yo tengo el título del artículo, ¿sí? Le pongo la palabra en, que significa el que voy a poner la fuente de donde fue sacado, o el libro, la revista, el periódico, que en este caso el libro se llama Atlas de la Diabetes, ¿sí? Punto, y voy a poner la palabra recuperado de. No puedo poner ninguna otra palabra, tengo que poner recuperado de, seguido de la dirección electrónica o la URL. Después, en la parte central de la ficha, tengo que poner el título con el cual yo voy a titular la información del contenido, ¿sí? Y en la parte inferior derecha, el tipo de argumento que hice. Tengo mi ficha. Después de esa ficha, pues tengo que hacer un análisis del contenido de la ficha para saber qué voy a poner en mi trabajo. Primero tengo que ver si mi información del contenido es una cita o una paráfrasis. Por ejemplo, esa información yo la tomé tal cual, por lo cual es una cita textual. El segundo aspecto que debo de tomar en cuenta es ¿cuántas palabras tiene? En mi caso, esa cita textual tiene 53 palabras, entonces es de más de 40 palabras. La forma de citación va a ser en bloque, si yo quiero poner toda la información. Pondré toda la información. Voy a dar un ejemplo en donde se pone toda y otro en donde nada más pongo la mitad. Y por último, ¿qué referencia voy a utilizar? ¿La parentética o la narrativa? Es decir, si voy a poner toda la información dentro del texto, entonces voy a hacer la parentética o lo voy a poner fuera del texto, entonces voy a hacer la narrativa. Vamos a ver cuáles son esas referencias directas. Vamos a empezar aquí. Yo, por ejemplo, hice una referencia de cita directa de más de 40 palabras, ¿sí? O sea, puse absolutamente todo. Empiezo mi redacción. Acuérdense que yo debo de empezar con mis propias palabras, ¿sí? Así pues, la diabetes se convierte en un problema de salud pública. Pues, entonces yo sé que debo de poner ahí algo que respalde lo que yo estoy diciendo. La referencia o la cita textual nada más va a ser un apoyo, no va a ser el protagonista de mi texto. Y yo utilicé aquí la narrativa en donde yo le doy más peso al autor. Como no tiene mi referencia autor, ya lo saben, pongo el título de la página, que en este caso es Federación Internacional de Diabetes. Pongo entre paréntesis el año y obviamente pongo la cita directa. No la pongo con comillas porque tiene más de 40 palabras y la pongo en forma de bloque, es decir, en un renglón aparte y la pongo con sangría en cada uno de los renglones. Al final pongo el número de página. En cambio, si por ejemplo yo únicamente tomo una sola cantidad de palabras, entonces vuelvo a hacer lo mismo, empiezo a redactar y ahora pongo la cita, pero entre comillas, ¿sí? Yo aquí tomé la forma parentética,
es decir, que puse la información hasta el final, ¿sí? Empezando el apellido, después el año y por último la página. Voy a hacer lo mismo pero con referencias indirectas, es decir, ¿qué pasaría si yo esa información no la quiero poner tal cual, sino que únicamente voy a poner algunas cosas, les voy a cambiar las palabras? Hago una cita indirecta. Vuelvo a hacer lo mismo, empiezo con mi redacción, ¿sí? Y luego inserto la cita indirecta. Si ustedes ven, es la misma información, pero está parafraseada. Lo que está en negrita son las palabras que yo cambié, ¿sí? Esas palabras ya son mías y hacen que esa cita ya sea una cita indirecta, por lo cual a la hora de poner la referencia únicamente pongo el apellido del autor y el año. No necesito poner la página. Aquí volvemos a hacer una cita indirecta, pero ahora con la forma narrativa. Si ustedes observan, aquí inserto algunos nexos o conectores argumentativos como según, de acuerdo, con base a, ¿sí? Estas palabras me sirven para insertar la persona que dijo eso. Según, que en este caso la Federación Internacional de Diabetes, pongo entre paréntesis el año y pongo obviamente la cita de paráfrasis. ¿Sí? Igualmente como la anterior, únicamente lo que está en negritas es lo que cambié, las palabras que yo cambié. Como ustedes ven, es muy importante que se citen la información que no es mía para no cometer plagio. Gracias.